Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuenta pública 2022 de nuestro Liceo Bicentenario de Excelencia Comercial Insuco de Concepción. Tenemos aquí una pequeña reseña histórica del liceo. El Liceo Bicentenario de Excelencia Comercial Insuco fue fundado con el nombre de Instituto Técnico y Comercial de Concepción, mediante el Decreto Supremo 142 del 30 de enero de 1905. Eso data de hace ya unos 116 años. Inició sus clases el 1 de mayo del mismo año, de 1905, con una matrícula de 140 alumnos. En 1987 ocurre un gran hito en nuestro establecimiento que pasa a ser administrado por la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, según el decreto 66 de 1987, quien a contar de esa fecha hasta hoy ha realizado 3 propuestas curriculares e impulsado programas y proyectos de mejoramiento, tanto en lo administrativo como en lo académico, que más adelante vamos a ir detallando. Esta es una figura de la fachada de nuestra corporación que está en Exeter 540C, cerquita de nosotros, nuestro logo, y ahí dice, ¿no es cierto?, desde 1987, más de 35 años administrando nuestro establecimiento. Nuestro liceo tiene 116 años de su origen y con nuestra corporación, que hoy día nos administra, 35 años. Esta corporación tiene una figura que se llama administración delegada, distinta a los liceos quizás municipales, ¿no es cierto?, o que administran los organismos que hoy día están administrando los liceos que se traspasaron a las municipalidades y ahora, ¿no es cierto?, están experimentando este cambio, ¿no es cierto? Y en conjunto, cuando los liceos en 1987 se traspasan a las municipalidades, unos pocos liceos técnicos profesionales del país, alrededor de 70, son traspasados a esta administración, ¿no es cierto?, de corporaciones que son privadas sin fines de lucro. ¿Ya? El decreto ley, por eso nosotros siempre decimos somos 3166, nadie entiende qué es lo que es el 3166, pero es el decreto, ¿no es cierto?, de el traspaso que se produce a este tipo de administración. Tal como se lo señalaba hace un ratito atrás, son 5 liceos técnicos profesionales, el Liceo Industrial de Concepción, que está al lado de la Universidad del Biobío en Puchacay, el Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial de Tomé, que está en Tomé, cerca del centro de Tomé, el Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial de Schwager, que está en la Punta Puchoco, que le llaman entrando a Coronel. 3 liceos industriales y 2 liceos comerciales, el Liceo Comercial Femenino de Concepción, que está en Eras con Lincoyán, cerca del centro de Concepción, y nuestro Liceo Bicentenario de Excelencia Comercial Insuco, que el año 2022, porque esto corresponde al año 2022, contaba con 1.166 alumnos, tenemos 57 profesores, 27 asistentes de la educación. Este es el equipo 2022 que sigue vigente en el 2023, hoy por hoy, excepto una modificación que ocurre este año. Dentro de todas las innovaciones y las implementaciones, tenemos un directivo docente nuevo, ¿no es cierto? No lo coloco en esta presentación porque esto corresponde al 2022. Pero hoy día, quiero señalarlo, ¿no es cierto?, tenemos un directivo a cargo de la unidad de orientación que es tan importante en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, el director, la jefa UTP, la jefa de carrera, el inspector general y el jefe administrativo. Y también el año pasado complementamos, ¿no es cierto?, algo que nos preocupó con el tiempo y lo hemos hecho en forma muy acelerada dentro de lo que significa nuestra preocupación por establecer los climas ideales de trabajo en los estudiantes y en los profesores, ¿no es cierto?, un equipo de convivencia escolar que es el equipo de convivencia de todo el establecimiento, no solamente de los estudiantes, sino que de toda la comunidad, incluyendo alumnos, profesores, asistentes de la educación y apoderados. Y ahí está el profesor encargado, junto con otros profesionales que son psicólogos, ¿no es cierto?, psicopedagogos, una terapeuta ocupacional, ¿no es cierto?, y una TENS también tenemos funcionando en nuestro establecimiento. Esta es la visión de nuestro establecimiento, la visión de nuestro liceo. Dice que es una entidad
preocupada de formar líderes, ¿no es cierto?, en los aspectos técnicos de nivel medio, que no hay que confundirse en eso, ¿no es cierto? Son técnicos de nivel medio en la administración o técnicos de nivel medio en contabilidad. Esto tiene que ver con el sector comercial, los cuales siempre se van a caracterizar por alcanzar un alto dominio de su especialidad. Queremos que salgan, ¿no es cierto?, alumnos bien preparados en contabilidad y en administración con sus dos menciones que son recursos humanos, ¿no es cierto?, y logística, con un gran espíritu de emprendedor, dado que tenemos un programa de emprendimiento especial para todos los chiquillos, un manejo fluido del idioma inglés, ¿ya? Ahí ofrecemos el Anglo Lab, que lo vamos a mostrar a continuación, y una gran capacidad de relacionarse y convivir de manera armónica con otros y con su medio, ¿ya? También somos fanáticos de la certificación medioambiental, ¿no es cierto?, para cuidar el entorno en el cual vivimos, no solamente en el liceo, sino que también en los hogares, en la calle y en todos los lugares donde los alumnos se pueden trasladar. La misión: formar técnicos de nivel medio en el sector comercial, capaces de lograr una inserción y permanencia exitosa en el mundo laboral y una integración efectiva a la vida ciudadana. Educar a los alumnos como personas reflexivas, con espíritu crítico y emprendedores, que den sentido a su vida en un marco valórico de responsabilidad, respeto, lealtad, tolerancia, honradez y solidaridad, que también nos preocupa mucho y tenemos grandes campañas de solidaridad cada año. Contribuir al cuidado del medio ambiente y al desarrollo social y cultural de la comunidad. Desarrollar a los estudiantes en una actitud de capacidad de crítica permanente. Principios que sustentan el proyecto educativo. Nosotros, si bien es cierto, tenemos muchos sellos, pero siempre estamos enfocados en un espíritu democrático, capacidad de convivir en armonía, igualdad de oportunidades y libertad de emprender. Entre paréntesis, es el nombre que le tenemos a uno de nuestros programas de emprendimiento. Las competencias distintivas que nos caracterizan, ¿no es cierto?, es dominio de la especialidad, actualización permanente, capacidad para trabajar de manera eficiente tanto individual como en equipo, capacidad de emprendimiento, dominio del idioma inglés, cultura de trabajo, capacidad de relacionarse y convivir con los demás de manera armónica, ¿no es cierto?, con todo el mundo. Nosotros hablamos de los sellos corporativos en cada liceo, y ahí está la formación dual, que es un sello gigantesco que nos caracteriza a nosotros. Nosotros decimos que somos un liceo dual, ¿ya?, porque queremos que todos los chiquillos en tercero y cuarto medio asistan a las empresas a completar esa formación que es fantástica cuando lo hacen, la construyen haciendo, ¿ya?, a través del plan de aprendizaje de nuestro programa de formación profesional dual. El emprendimiento, que lo vamos a describir también, parte en primero medio y termina en cuarto, y el idioma inglés, ¿no es cierto?, no solamente en las asignaturas del idioma inglés, sino que también a través de este programa especial que tenemos nosotros que llamamos Anglo Lab. Esto es una gráfica donde esquematizamos, digamos, cómo la educación media técnico profesional se rodea, ¿no es cierto?, con las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? El fortalecimiento del idioma, los programas de formación profesional dual, que es la relación directa que tenemos con el sector productivo, ¿ya? Las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto?, que también tenemos un fanatismo en ese ámbito. La articulación académica, nosotros tenemos reales articulaciones con institutos y universidades que nos rodean en Concepción, donde los alumnos nuestros encuentran vías para continuar estudios, ¿no es cierto?, y poder superarse a esos niveles, ¿ya?, tanto en institutos como en universidades. Y el espíritu de emprendimiento que, ¿no es cierto?, que debe caracterizar siempre a los chiquillos que sigan esta línea técnico-profesional. El programa de formación profesional dual, a nivel corporativo, porque los 5 liceos establecemos este programa en los liceos como un sello principal, ¿no es cierto?, tenemos una relación con una gran cantidad de empresas. El programa consiste, ¿no es cierto?, en que la formación de los alumnos es abordada por dos grandes focos: el liceo por un lado y la empresa por el otro, ¿ya? En el liceo está concentrado este trabajo, ¿no es cierto?, en el área de las jefaturas de carrera, con los profesores que nosotros llamamos docentes tutores. Los docentes tutores, en el caso nuestro, de nuestro liceo comercial, son todos ingenieros comerciales y contadores auditores, ¿ya? Tenemos
15 profesionales, ¿no es cierto?, que trabajan preocupados de nuestros alumnos de tercero y de cuarto medio para la inserción en la empresa, hacer el seguimiento, que se cumpla el plan de aprendizaje, ¿no es cierto?, que el alumno cumpla con la asistencia y con las evaluaciones que correspondan y estén bien orientadas en el sector productivo hacia el establecimiento, ¿ya? Y ahí se produce esta hermandad, digamos, con las empresas. El año pasado teníamos nosotros en el INSUCO solamente 241 empresas que nos colaboraban en esta formación profesional para los alumnos de tercero y de cuarto medio. Y en la empresa están las personas que determinan la empresa y se llaman instructores, que son los que tienen la relación con nuestros alumnos, ¿no es cierto?, en esta inducción formativa. En primero y segundo año medio, todo el aprendizaje, el 100% del aprendizaje se produce en el liceo. Nosotros decimos que tenemos plan y programas propios porque en primero y segundo medio tenemos un par de asignaturas. En el caso nuestro de los industriales, de los comerciales, a diferencia de los industriales, tenemos nuestras propias asignaturas que son gestión y laboratorio mercantil, que son un barniz inicial hacia, ¿no es cierto?, las especialidades que después van a profundizar en tercero y cuarto medio, me refiero a contabilidad, ¿no es cierto?, y a administración. Y en tercero y cuarto, tal como se lo señalaba hace un ratito atrás, el aprendizaje es entre liceo y empresa. El alumno de tercero va a la empresa el lunes y el martes y viene a clase al liceo el miércoles, jueves y viernes. Y en cuarto medio, el alumno viene a clase, ¿no es cierto?, lunes, martes y miércoles, y el jueves y viernes va a una empresa a consolidar su plan de aprendizaje, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos formación dual. 2 días en la empresa y en total el chiquillo en este programa dual hace 1.520 horas de práctica. ¿Ya? Es una cifra que yo la resalto, ¿no es cierto?, porque no lo hemos visto en otro tipo de programas. ¿Ya? Ahí hay una reseña, una foto histórica, ¿no es cierto?, de algo que nosotros llamamos certificación, ¿no es cierto?, de la aptitud profesional de los jóvenes, que es un reconocimiento que hace la empresa y hace nuestra corporación de estudio, ¿no es cierto?, entregando los reconocimientos con los diplomas que corresponden a los chiquillos que egresan y hacen todo su programa dual y sus prácticas profesionales. El ideal nuestro y el sueño siempre ha sido que los alumnos que egresen de nuestro establecimiento terminen con sus prácticas profesionales y se titulen. ¿Ya? Porque algunos dicen, no, si voy a seguir estudiando no me interesa mucho el título, pero tarde o temprano esa cartita que se llevan debajo de la manga les va a servir y va a ser útil y la echan de menos. ¿Ya? Por último, es parte, ¿no es cierto?, del peso curricular que tienen que ir adquiriendo. El centro supraempresarial es una cosa que nosotros trabajamos al interior del establecimiento todos los años, porque la verdad es que no todas las empresas tienen el poder de cumplir al 100% el plan de aprendizaje. ¿Ya? Es difícil pensar que una institución productiva, ¿no es cierto?, tenga un espectro gigantesco como para cubrir el aprendizaje desde la unidad número 1 hasta la última unidad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos el plan de aprendizaje. Entonces, cuando hay cosas que sabemos que los chiquillos no van a ver en ese centro de práctica, nosotros tenemos una cosa que llamamos el centro supraempresarial, ¿no es cierto?, donde abordamos ese contenido, ese aprendizaje que no se va a consolidar, ¿ya? De manera que el alumno o lo logra aquí en el establecimiento, de acuerdo a cómo nosotros lo organizamos, o buscamos una empresa que sí lo tenga, ¿no es cierto?, que sí tenga esas prácticas y llevamos a los alumnos que no lo han visto a esas empresas. ¿Ya? Y ahí hacemos una especie de pasantía, ¿no es cierto?, para que aborden eso que no pudieron ver en sus propias empresas. ¿Ya? Y eso es lo que está descrito ahí en esa diapo. Nuestro programa de emprendimiento, la verdad es que nosotros le tenemos un nombre que es Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y la Libertad de Emprender, ¿no es cierto? Parte en primero medio, tal como les decía yo, termina a mediados de cuarto medio y después continúa con lo que nosotros llamamos Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE. ¿Ya? El programa de Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y la Libertad de Emprender enseña gradualmente, ¿no es cierto?, todos los conceptos que tienen que ver con el ámbito comercial, el ámbito económico, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la formación de las empresas, ¿ya? Los tipos de empresas, ¿ya? Y cómo nosotros nos comunicamos socialmente, ¿no es cierto?,
dentro de esta figura social, ¿no es cierto?, donde las empresas se insertan en las comunidades, ¿ya?, como entes productivos, que dan trabajo, ¿no es cierto?, que generan mano de obra, ¿ya? Y es ahí donde se van dando, primero, en primero medio hacemos un cuento que se llama Juan y María, ¿no es cierto?, con cosas muy, muy elementales, con el concepto de dinero, el ahorro, el capital, ¿ya? Y después trabajamos con módulos. En segundo y tercero medio trabajamos con módulos que vamos abordando estas temáticas. En segundo medio son temáticas que tienen que ver con la comunicación, que es crucial, digamos, para poder tener un buen desempeño. Hay que aprender a escuchar, aprender a comunicar un mensaje, ¿no es cierto?, de aprender a recibir órdenes, aprender a entender los informes o la información que a uno nos llega como trabajador. Y eso no se da solo, ¿ya? Y es parte de nuestra instrucción. Y después ya viene todo el entendimiento de los tipos de empresas, cómo se forman las empresas. Y terminamos con esto en un módulo número 5 que nosotros colocamos en cuarto medio, en el primer semestre, ¿ya?, para quedar como aporta, digamos, para ese programa CEFE que nombrábamos en la presentación anterior. Esta escalita grafica los programas que yo les estoy contando, ¿ya? El Juan y María, que le llamamos así porque es un cuento de un campesino, que es Juan, con su esposa María, ¿no es cierto?, y me gustaría contárselo entero porque es súper encachado, ¿no es cierto?, donde María le hace un chaleco con la lana que le saca a las ovejas en el campo, digamos, porque viven en el campo. Y le quedó tan lindo a Juan que cuando salió a dar unas vueltas por otros campos, los campesinos que vivían en otros lados lo encontraron hermoso. Entonces le preguntaron dónde lo compró. Y él les contaba que no, que su señora lo había hecho. Entonces los demás le empezaron a preguntar si les podía tejer también a ellos un chaleco. Y medio celoso Juan se convenció que la señora podía tejerle a los demás vecinos. Y así se empieza a armar hasta que terminan con una gran empresa, ¿no es cierto?, productora de estos chalecos, ¿ya? Y ahí aprendieron a comercializar, a ahorrar, a medir el capital, qué sé yo, ¿ya? Y después aparecen en segundo medio, que es la segunda escala, los módulos 1 y 2, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la actividad empresarial, dice, una vocación y un camino, a través de módulos del área de la psicología, ¿ya? Ahí es cuando yo hablaba de la comunicación, ¿ya? En tercero medio, módulos 3 y 4, actividad empresarial, una vocación y un camino, a través de módulos del área empresarial propiamente tal. Y ahí es donde estudiamos las empresas como ente productivo. Y la etapa 3, principio y fundamento de la propiedad privada y la libertad de emprender, mediante el desarrollo de focos, de reuniones, de charlas, de debates con empresas que traemos al liceo, representantes de instituciones de fomento, ¿no es cierto?, como el FOSIS y otras, se analizan e internalizan el entorno real del mundo empresarial e innovador, ¿ya? Esas son charlas que gente desde afuera, que son especialistas en estos temas, le dan a los chiquillos de cuarto medio. Y con toda esa preparación que está en verde, le hemos sembrado a los alumnos, ¿no es cierto?, el bicho del emprendimiento. Y entonces, aquí yo digo, con la experiencia que tenemos y lo que hemos conocido durante años, los alumnos comienzan a mirar hacia adentro de sus hogares y entonces ven que la mamá hace un rico pan amasado y a veces lo vende, pero no lo vende bien, no sabe comercializarlo. Hay mamás que hacen galletas espectaculares que a lo mejor no las tiene ni el Berluis, ¿no es cierto?, y también a veces las insertan o las venden, pero no siempre, teniendo a lo mejor un potencial, ¿no es cierto?, de negocio, de una idea de negocio encerrada y encapsulada ahí. O el papá trabaja en madera y trabaja hermosamente, ¿no es cierto?, y tampoco ha podido como despegar. No ha encontrado el nicho y la forma exacta como para hacerlo, ni tampoco los recursos, ¿ya? Y entonces aquí se les enseña a los chiquillos dónde encontrar toda esta información y todos estos recursos, ¿no es cierto?, que siempre se señalan, sobre todo en la televisión, pero no nos enseñan en detalle cómo se hace, ¿ya? Y en la otra etapa, ¿no es cierto?, del CEFE, es donde los alumnos traen esas ideas y dicen, yo quiero presentar una idea, ¿no es cierto?, y asociado a estas cosas que o las tienen cerca en su familia o las buscan en otro lado.
Y entonces el programa comienza con especialistas externos a trabajar con ellos para que se consoliden en ideas de negocio. Y terminan, ¿no es cierto?, haciendo un inicio de actividades. ¿Ya? Ese es el CEFE. Ahí está la presentación de la idea de negocio. Se realiza toda una etapa de formación empresarial con los alumnos, ¿no es cierto? Y terminamos con un concurso de proyectos. Este gimnasio se llena con stand donde cada grupo de alumnos pueden trabajar de a 2, de a 3 o de a 4, ¿no es cierto? Y generan ideas de negocio. Y dicen, nosotros vamos a iniciar este negocio, vamos a hacer esta idea, ¿no es cierto? Y la vamos a hacer de tal forma. Y nos vamos a instalar en tal parte, vamos a pagar tanto arriendo, estos son los gastos que vamos a tener, etcétera, etcétera. Y lo tienen listo para dar el puntapié de inicio a esa idea de negocio. Nosotros dentro de esa actividad hacemos 3 grandes, destacamos entre todos, porque son todos preciosos los proyectos que se presentan, pero decimos los mejores entre los mejores, hacemos 3 lugares. El tercer lugar, el segundo lugar y el proyecto ganador. ¿Ya? Hacemos una escala ahí dentro de todo lo que hacemos. Normalmente la corporación en tiempos normales, antes de las pandemias, y queremos retomar de a poco eso, ¿no es cierto?, generábamos un beneficio para los proyectos ganadores. ¿Ya? Lo ayudábamos a hacer el inicio de actividades. Veíamos la forma como nosotros los acercábamos después a Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, al FOSIS, para que vieran los lugares donde podían obtener los recursos y postular a los recursos frente a estos proyectos. ¿Ya? A los lugares como tercer y segundo lugares, que a veces no son hartos niños. Un tercer lugar puede ser un grupo de 6 niños, el segundo lugar puede ser un grupo de 4, entonces ya tenemos 10 chiquillos. Frente a lo espectacular que resultan estos proyectos, también buscamos empresas de trayectoria que se asemejen a esos proyectos. Por dar un botón de muestra, ¿no es cierto? Si los proyectos son de galletas, volviendo al mismo ejemplo, entonces buscamos un lugar de una empresa grande en Santiago, no lo vamos a hacer en Concepción, de manera que podamos ir a visitar esa empresa. ¿Ya? Y entonces nos encontramos con alumnos que por primera vez en su vida viajan, ¿no es cierto?, a Santiago y conocen otros lugares y conocen estos ámbitos productivos por dentro, digamos. ¿Ya? Hablan con los dueños que ya llevan 50, 60 años, ¿no es cierto?, con estas empresas que son familiares y qué sé yo. La experiencia realmente es fabulosa. Vamos a otro tema que es el AngloLab, tiene que ver con el inglés. Esta es un inglés intensivo, ¿no es cierto? Es como tener un instituto chileno norteamericano ofreciéndoselo a nuestros alumnos, o como el británico, ¿no es cierto? Nosotros como corporación, tal como dice aquí en 1987, ¿no es cierto?, se comienza a fortalecer el idioma inglés en nuestros alumnos. El año 2012, no hace mucho, se inicia una reestructuración de este AngloLab con miras a la certificación internacional, porque hasta antes del 2012 la verdad es que nosotros hacíamos un gran programa, los alumnos salían sabiendo mucho, pero los certificábamos nosotros internamente con certificados que decían que había hecho tantos semestres de inglés en el AngloLab. Hasta que nos encontramos con críticas externas que decían, no, aquí ustedes tienen que buscar algo más ambicioso, ¿no es cierto? Y así lo hicimos, reestructurando este programa, buscando certificaciones internacionales. Y buscamos la certificación que señalamos aquí, ¿no es cierto?, que es el TOEIC 1+. El TOEIC 1+ es una certificación que se reconoce en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Y más aún aquí en Concepción o en cualquier ciudad de nuestro país. Me refiero cuando un alumno egresó de nuestro liceo y pasó por el AngloLab y se certificó, entró a una carrera que tiene dentro de sus ramos inglés, sea una ingeniería o lo que sea, ¿no es cierto?, ingeniería comercial, y tiene un ramo inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4, inglés 5, entonces esa universidad está obligada, no porque lo solicitemos nosotros, está obligada a hacer una convalidación, un estudio de convalidación, ¿no es cierto?, y el alumno nuestro es capaz de aprobar con creces, porque así lo certificó internacionalmente una institución externa, ¿no es cierto?, que sabe inglés como para aprobar 3, 4, 5 ramos de la universidad. ¿Ya? Este trabajo lo hicimos con una hermandad con el Virginio Gómez en esos años, el 2012. Ellos nos asesoraron
porque fueron los que de alguna manera en un principio nos criticaron frente a la certificación, donde nosotros nos dijeron tienen el potencial para lograrlo. Y así lo hemos demostrado hasta la fecha. El programa tiene 5 módulos, parte en segundo medio. La única forma de entrar es postulando en primero medio, y cuando el alumno pasa a segundo, ¿no es cierto?, queda seleccionado dentro de estos cupos. Porque el AngloLab, como aparece en la primera fotografía de arriba, ¿ya? Antes no era así, lo teníamos acá en Cochrane, cerca de Angol. Ahora lo tenemos en Castellón, cerca de San Martín. Ahí hay una casa, que es esa casa al interior de un pasaje, ¿no es cierto?, y tiene una capacidad. No es un liceo como este donde podrían caer más de 1000 alumnos, ¿ya? Entonces hay una cantidad de cupos y es para los que más interés tienen y hay que cumplir ciertos requisitos. Por eso es que se entran en primero postulando, comienzan su curso en segundo y terminan en el primer semestre de cuarto, no en el segundo semestre. En el primero terminan con todo este programa, ¿ya? Aquí está descrito más o menos lo que yo les decía, la certificación internacional, el TOEIC 1+, ¿no es cierto?, que es un inglés técnico, ¿ya?, para entender de manera escrita y hablada un nivel laboral, ¿ya? Los alumnos se entienden hablando, ¿ya? Y ahí habla de 3 horas a la semana, es intensivo. Después del horario de trabajo, iba a decir yo, de trabajo de los chiquillos, ¿no es cierto?, que ya es pesado en la semana, tienen estas 3 horas establecidas, ¿no es cierto?, en el AngloLab. Por eso el fanatismo tiene que ser grande, la responsabilidad tremenda, porque los que inician tienen que terminar el programa. Las inversiones son gigantescas, ¿ya? AngloLab se interrumpió, y esto es bueno decírselo, se interrumpió este programa en pandemia, ¿no es cierto?, y porque no podíamos cumplirlo, no podíamos hacer que los alumnos participaran presencialmente, no había actividad presencial, ¿no es cierto? No, está pasando el tiempo, nos estamos olvidando un poco de eso, pero así fue sobre todo el 2020 y la mitad del 2021, ¿ya? Regularizamos el año pasado, el 2022. Entonces hicimos un acompañamiento, no lo suspendimos todo. A un principio hicimos un AngloLab online, ¿no es cierto?, y después ya era híbrido, ¿no es cierto?, y después ya era presencial, pero con muy poquitos, ¿ya? Pero ese programa a mí no me servía para lograr una certificación, no nos daba para generar esa formación, ¿ya? Pero lo mantuvimos. Pero desde el 2022, desde el año pasado, ya partieron los segundos medios y ya el programa es riguroso, ¿ya? Lo que quiero señalar aquí, antes de terminar con el AngloLab, la verdad es que también lo vamos a retomar ahora y se lo decíamos a la directora del Anglo. El Anglo tiene una directora, que es Lillian Jansson. Vamos a retomar el premio del mejor de los mejores en el AngloLab, ¿ya? El mejor de los mejores va a Estados Unidos, Boston, becado por nosotros, por la Corporación de Estudios. ¿Ya? Y va poquito más de una semana a un instituto, decimos nosotros, a lograr un poco más de lo que aquí vio, ¿no es cierto?, a fortalecer su idioma inglés, pero in situ en Estados Unidos, ¿ya? La experiencia realmente es fantástica porque, bueno, también es una experiencia de vida. No solamente van a ese instituto, sino que también recorren un poco y hacen un poco de turismo, porque la verdad es que lo fuerte es la formación. Sellos distintivos, algo que no he nombrado, los megaeventos en el Parque Recreativo del Liceo Industrial de Tomé. Los megaeventos tienen que ver con las actividades recreativas, con las actividades deportivas, con las actividades culturales, ¿no es cierto?, como la música, el teatro, los juegos de salón, ¿no es cierto? Nuestro liceo inéditamente tiene una mesa de pool allá arriba, porque hace tiempo atrás encontramos que a muchos alumnos les gustaba jugar el pool y a algunos profesores también, y como enganche a portarse bien, a generar otros espacios que eran distintos a lo que yo viví en mi liceo. Y tenemos un salón hoy día de juego, un salón de juego completo, ¿no es cierto?, con máquinas de recuperación física, qué sé yo, de entretenimiento, de poder ejecutar una actividad distinta, ¿no es cierto? Y también tenemos mesas y lugares de trabajo para
tener juegos de salón, ajedrez, ludo, todos esos juegos que para algunos están como olvidados y obsoletos, pero la verdad es que a los chiquillos les hace bastante bien cuando están ahí. Y también hay computadores, porque hay otros que les gusta jugar online, ¿no es cierto? Esos juegos ya más modernos, pero también están ahí. Y tenemos esa mesa de pool. Pero tenemos básquetbol afuera en las canchas, ¿no es cierto? Tenemos baby fútbol. A veces hacemos tenis cuando encontramos que hay interés. Nos cuesta un poco el tenis, no sé por qué. Ahora vamos a hacer un evento con tenis en los días que vienen. Y lo hacemos preparándonos en el año con los espacios que cada liceo tiene, los 5 liceos. Y concretamos estas preparaciones con competencia entre los 5 liceos. Y la competencia la hacemos en el Liceo Industrial de Tomé porque ahí hay un parque grandote, ¿no es cierto?, con grandes canchas, hay grandes espacios. Es un liceo muy favorecido en eso. Tiene multicanchas, tiene canchas de tenis, ¿no es cierto?, cosa que yo no tengo aquí en el liceo. Y están los espacios, los gimnasios para hacer todo este tipo de actividad. Normalmente hacemos 2 o 3 encuentros en el año y competimos una copa que es la copa corporativa de los mega eventos, ¿no es cierto?, con todas sus ceremonias. En Tomé hay una banda de guerra de los alumnos, ¿no es cierto?, porque son más cercanos a la zona costera, a los marinos. Entonces ellos ahí hacen su banda de guerra, que es preciosa, ¿no es cierto?, y encabezan todos estos mega eventos como los grandes encuentros deportivos que ocurren en otros países. Desde un tiempo a la fecha, desde hace bastante tiempo, no me acuerdo el año, pero creo yo por ahí por el 2008, 2009, nos empezamos a fanatizar por la certificación medioambiental, que no la entendíamos al principio, porque bueno, yo, es cierto, tengo un patio bien bonito con árboles, con grandes árboles, tengo un níspero que da muchos nísperos y un palto que da palta también, pero no tengo huerto, no tengo nada de eso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a certificar medioambientalmente si no tengo una huerta? No, pero no iba por ese lado. La certificación medioambiental tiene que ver con algo que está aquí dentro de nuestras cabezas, ¿ya? Porque los chiquillos se lo tienen que llevar a la casa, se lo tienen que llevar a la empresa, se lo tienen que llevar a la calle, ¿no es cierto? Se lo tienen que llevar a donde caminen. Tienen que tener esa mentalidad medioambiental, que consiste, ¿no es cierto?, más que nada en cuidar nuestro planeta, ¿ya? Y se cuida cuando yo cuido la luz, cuando cuido el agua, cuando voy teniendo todos esos cuidados que tenemos que formar en los chiquillos. Y el espíritu solidario de los alumnos, nosotros todos los años y desde hace tiempo nos hemos fanatizado por abordar los hogares de los ancianitos, tanto en Concepción, en Tomé y en Coronel. Y vamos rotando año a año, ¿no es cierto?, en estos hogares. Los vamos eligiendo. Ya tenemos abuelitos regalones que nos reclaman cuando nos vamos, ¿no es cierto? Y hacemos toda una campaña solidaria al interior del liceo. Primero averiguamos qué es lo que necesitan y después hacemos esa campaña centrado en esas necesidades y hacemos todo una entrega, ¿no es cierto?, de las cosas materiales, pero no contento con eso, le entregamos cariño, ¿no es cierto?, y afecto con una gran tarde, ¿no es cierto?, a los abuelitos con todas las gracias que tienen nuestros chiquillos, pues cantantes, ¿no es cierto?, bailarines. A los abuelitos les gustan mucho las cuecas, tenemos muchos campeones de cueca en el liceo y eso les encanta. Y les damos una rica once y compartimos con ellos, nos sentamos con los abuelitos, ¿no es cierto?, para hacer esta entrega de nuestras campañas solidarias. Bien por los abuelitos, decimos nosotros, pero mejor por nuestros chiquillos que comienzan a sentir, ¿no es cierto?, ese amor por el prójimo, sobre todo por las personas de edad. Y la otra campaña que no falla nunca, ¿no es cierto?, es la Teletón. También trabajamos para que en noviembre, cuando se consolidan los días de la Teletón, vamos al Banco del Estado y hacemos una donación de todo lo que juntan los chiquillos. El INSUCO siempre se ha caracterizado por una tremenda campaña de Teletón, la cantidad de dinero es gigantesca y nos sorprende mucho que a veces con todos los problemas económicos que existen se junte tanta plata. Pero también no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con el espíritu emprendedor, solidario que queremos generar al interior de la formación, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes. Hay una fotito de lo que es por dentro el Liceo Industrial de Tomé, que es el parque recreativo nuestro, de todos los liceos, ¿ya? Ahí hay algunas disciplinas y actividades que... Ahí está la banda que les señalaba yo, esos son alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto medio del Liceo Industrial de Tomé.
¿ya? No son marinos, son alumnos, ¿ya? Que tocan mejor que los marinos, porque cuando vamos al 21 de mayo, a desfilar al 21 de mayo, esperamos retomar también esas cosas que están ahí, están by hace 3 años, ellos encabezan nuestras delegaciones y todos desfilamos detrás de ellos y realmente lo hacen espectacular, ¿ya? Bueno, y el básquetbol, que siempre ha sido característico, y las barras, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes en las graderías que tiene el Liceo Industrial. Ahí hay una muestra de nuestro cachiporreo de las certificaciones ambientales. Aquí señalamos un historial más o menos de lo que nos ha costado, porque nos costó certificarnos medioambientalmente, no es fácil, ¿ya? Tuvimos que tener muchos viajes, fuimos a conocer otras instituciones que se habían certificado antes de nosotros, porque no teníamos la mentalidad medioambiental, no la teníamos, ¿ya? Y hoy día la tenemos en el currículum, ¿ya? Nosotros tenemos un aporte en toda la asignatura, matemática, lenguaje, música, en todo, un aporte a la temática medioambiental, ¿ya? Entonces le exigimos a todas las asignaturas que tienen que hacer una actividad que esté enfocada a generar esta cosa, ¿no es cierto?, en los alumnos, ¿ya? Y existen 3 niveles, el nivel básico, el medio y el de excelencia, ¿no es cierto? Y a partir ya de hace tiempo atrás, nosotros mantenemos nuestra excelencia medioambiental, tal como dice la última partecita ahí, validada entre el 2022 hasta el 2025 tenemos nuestra certificación de excelencia medioambiental como INSUCO. Aquí hay una muestra de lo que hacemos en el Espíritu Solidario. Ese es un corazón que lo tenemos en el liceo, está en uno de los pasillos nuestros, pero cada vez que vamos a un hogar nuevo, ¿ya?, lo instalamos en el hogar de los abuelitos, ¿ya? Está instalado en la Teletón en San Pedro y está instalado en varios hogares en Concepción, en Coronel y en Tomé, ¿ya? Es como un rompecabezas, ¿no es cierto?, que tiene 5 colores y le asociamos un valor a cada color, ¿no es cierto? Ahí se ve un poquito el azul o celeste con la alegría, ¿no es cierto?, la esperanza, el rojo, y lo vamos asociando a ese tipo de valor formativo en nuestros alumnos, ¿ya?, dentro de toda la campaña que se hace. Este es el historial que partió el año 2005 en el hogar de ancianos de Hualpén, y ahí está todo, desde 2006, 2007, 2008, hasta el 2022, donde el año pasado fuimos al hogar de ancianos Rosa Ogalde de Coronel a entregar lo que hicimos en la campaña que trabajamos durante todo el año. Es harto. Y ahí estamos con los abuelitos, ahí se junta una cantidad de cosas, yo insisto, las cosas son cosas nomás, ¿ya? Son valiosísimas para los hogares, sobre todo cuando son relacionadas con el aseo, con cosas así, son súper valiosas, lo agradecen mucho porque le duran muchos meses, ¿ya? Pero lo más valioso para nosotros, ¿no es cierto?, es el acompañamiento y el cariño que se le entrega a estas personas. Redes de apoyo. Desde, no voy a decir desde siempre, pero de un tiempo largo a la fecha, nos hemos preocupado de establecer relaciones y redes con toda la comunidad, no solamente cercana a nuestro establecimiento, sino que de donde venga y de donde nos favorezca, ¿no es cierto?, y nos permita crecer en la entrega de lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, bienvenido sea, digamos. Yo les nombraba, ¿no es cierto?, esta articulación con los institutos y las universidades, pero también tenemos redes con otros organismos, ¿ya? Por ser técnicos profesionales, ¿no es cierto?, y relacionados con el sector productivo, tenemos relaciones con muchas instituciones. Les nombraba a Virginio Gómez, porque Virginio Gómez nos ayudó a reformular el AngloLab, pero también con ellos trabajamos una articulación académica, ¿ya? Se estudiaron las mallas curriculares en términos de los contenidos que nosotros abordamos en el liceo, en enseñanza media, en administración y en contabilidad, y ellos estudiaron las mallas de carreras que son afines a las que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, como los contadores auditores, los ingenieros comerciales que son afines, ¿no es cierto?, o los técnicos administrativos de nivel superior que tiene el Instituto Virginio Gómez. Y entonces hicimos una convalidación. El alumno nos da una prueba
¿no es cierto?, de validación, sino que se trabaja en base a las confianzas de estos estudios que se hicieron de las mallas para que el alumno entre por una puerta ancha, decimos nosotros en estas instituciones. ¿Ya? Ahí está más o menos la correlación, no solamente con nosotros, sino que con los 5 establecimientos educacionales de nuestra corporación, ¿ya? Los 3 industriales y los 2 comerciales. Esto es una articulación donde los convenios están vigentes, ¿no es cierto?, al día de hoy. Y tenemos también una articulación reencachada con el Colegio Concepción San Pedro. Este es un colegio particular, ¿no es cierto?, que está en Los Acacios, en la Villa San Pedro, y con ellos también hemos ido haciendo hermandad, ¿no es cierto?, de trabajo. Nosotros tenemos un laboratorio de ciencias, de física, biología y química, que es con tecnología de sensores. Cuando me lo nombraron por primera vez, yo soy profesor de matemática y física. Yo decía, no sé lo que es eso. ¿Ya? Y lo escuchamos en gran medida en este colegio. Y nos lo enseñaron, tuvimos visita, nos sorprendió mucho lo que vi ahí, cómo abordaban las ciencias de una manera distinta a la tradicional, con el típico laboratorio con mechero, ¿no es cierto?, con agua que se calentaba ahí con un medidor de temperatura, con un termómetro, ¿no es cierto?, que se embutía, que es lo que uno conoce en la vida diaria. Y entonces ahí nos encontramos con cosas que no sabíamos lo que era. Y nosotros decíamos, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, es que estos son sensores, y con esto se mide la temperatura, con esto se mide el movimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y nos gustó tanto la idea que, bueno, hicimos un trabajo en conjunto con ese colegio, y hoy día tenemos en cada liceo 5, en cada liceo tenemos 1, pero son 5 laboratorios de ciencia con alta tecnología de sensores. Decimos que el alumno supera al maestro, y la verdad es que los laboratorios nuestros superaron con creces al laboratorio que tenían ellos, porque ellos ya venían años trabajando, y nosotros contratamos el año 2012 última tecnología en el exterior, porque no la encontramos en el país. ¿Ya? Y además nos dieron cupos para un preuniversitario que encontramos que era encachado. Esto está en stand-by por la pandemia. Vamos a empezar a retomar conversaciones luego para ver si continúan con esto, pero nos recibían 2 alumnos de tercero y 2 alumnos de cuarto, porque ellos preparan y se preocupan como colegio particular, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás la PSU, y hoy día voy a decir solamente la preparación de la prueba para ingreso a la universidad. ¿Ya? Aquí hay personeros de nuestra corporación. En ese tiempo, nuestro presidente del directorio de la corporación, don Alberto Gira, el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, firmando estos acuerdos de apoyo, ¿no es cierto?, porque nosotros con la Católica tenemos con el instituto, principalmente, no solamente ahí, pero principalmente con el Instituto Tecnológico de la Católica, tenemos un convenio de articulación, muy parecido al del Virginio Gómez, donde los alumnos encuentran mallas curriculares que lo están esperando allá, para que las carreras que son de 2 años y medio sean en 2 años nomás. Entonces anden más rápido y no estén repitiendo la materia que nosotros les enseñamos acá. Eso en términos simples. ¿Ya? Aquí señalamos la articulación, y aquí está en la muestra de las mallas cómo están articuladas unas con otras, con las asignaturas nuestras y las carreras de ellos. Yo decía no solamente con instituciones de educación, aquí señalamos Entel. ¿Ya? Con Entel también se firmaron convenios de articulación, porque Entel tiene muchas cosas que decirnos. Podría ser una empresa dual para nosotros, pero más que eso, ¿no es cierto?, nosotros en el Liceo Industrial Fundación Federico Schwager tenemos, porque es un liceo también bicentenario de excelencia, también tenemos especialidades como electrónica, telecomunicaciones y electricidad. ¿Ya? Pero las hermandades que se generan con un liceo también van entregando gestiones para los otros establecimientos. ¿Ya? Y por eso los nombramos como una red de todos los liceos nuestros. Hicimos convenios con una empresa que se llamaba Mainstream. Para el inglés no soy muy bueno, pero el Renewable Power, que tiene que ver con la generación de electricidad eólica. ¿Ya? Esto está en Los Ángeles, alrededor de Los Ángeles, en un lugar que se llama Acuel. ¿Ya? Con esas aspas gigantes que uno ya son más comunes en Chile, son más masivas. Hay harto más, digamos. Cuando hicimos este convenio había muy pocas. Eran como 40 nomás que habían ahí, pero hoy día hay una cantidad que no sé cuántas son muchísimas. ¿Ya?
Y ahí nosotros comenzamos a fanatizarnos por las energías renovables no convencionales, ¿ya? Que tiene que ver no solamente con la energía eólica, sino que también con la energía solar, ¿ya? Con los paneles solares, ¿ya? Y toda la innovación de los planes y programas de las carreras que tienen que ver con electricidad, ¿no es cierto?, o la electrónica y las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, tienen que ver con esto, digamos. Pero nosotros no estamos exentos a esto y lo incorporamos en nuestro currículum, tal como señalamos ahí, ¿ya? En nuestro liceo quisimos copiarse y nos compramos un panel solar, lo pusimos en el techo, le colocamos una batería de ciclo profundo para que se almacenara la energía solar, y hace tiempo atrás el sector de Caupolicán era muy oscuro. Hoy día, debe ser por gestión municipal, hay muchos focos LED que aclararon mucho la calle y nos opacaron nuestros foquitos, que eran más chiquititos, porque teníamos unos foquitos LED alimentados por este sistema y que lo explicábamos, digamos, a los estudiantes, ¿ya? Bueno, ahí hay una foto de una de las visitas que hicimos al Parque Cuel, que es fabuloso cuando uno está ahí al pie de esta gigantesca estructura, que son gigantescas. Y ahí es lo que les señalo, ¿no es cierto? Un pequeño proyecto que tenemos nosotros todavía arriba en nuestro techo ahí. Bueno, ahí se ven los sectores que, a diferencia de hoy día, que están muy, muy claritos, y además que nosotros tenemos focos LED fabulosos, gigantescos afuera, y al interior también del establecimiento, que cubren con creces, digamos, esa oscuridad que se da ahí. Aquí hay un cúmulo de fotografías y un cúmulo también de ejemplos de cómo nosotros hemos ido estableciendo esta red de apoyo. Hay un montón de instituciones, ¿ya? Unas pocas que ya nombré y otras que no he nombrado. La CGE, Entel, EMASA, Bosch, que tiene que ver con la automotriz, ¿ya? Nosotros hace un buen tiempo nos adjudicamos un proyecto de fortalecimiento y articulación de la educación técnico profesional, ¿ya? Y ahí nosotros hicimos una gran innovación de nuestros planes y programas, y lo señalamos año a año porque nos enorgullece algo que se sembró y se mantiene. Y lo conversamos hace días atrás, de cómo esta semilla agarró fuerza por sí sola, digamos, ¿ya? A veces no estando preocupados del crecimiento de estas gestiones, igual que los negocios de repente despegan solas, ¿ya? Y este fortalecimiento, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo empresas del sector productivo nos ayudaron a nosotros a enriquecer aún más los planes y programas que teníamos nosotros. Específicamente me refiero a las especialidades nuestras, ¿no es cierto?, de administración y contabilidad. Y entonces trabajaron sentados con equipos de profesores, y nos iban diciendo, ¿no es cierto?, oye, en la empresa lo que más se necesita es que los chiquillos, una vez que egresen de su liceo, tengan estas expertise, ¿no es cierto?, estas habilidades, ¿no es cierto?, estas competencias. Y entonces nosotros fanáticamente fuimos anotando y lo fuimos incorporando a nuestro currículum. Así nacen algunas asignaturas nuevas. Hay una asignatura que nosotros llamamos la empleabilidad, ¿no es cierto?, que es una asignatura que surgió, ¿no es cierto?, de este encuentro con el sector productivo, ¿ya? Y a través de esta articulación que se ha seguido dando fabulosamente con los años, ¿ya? Y es por eso también que muchas personas nos dicen, oye, ¿cómo ubican a 600 chiquillos en la empresa? ¿Dónde los llevan? Hay tantas empresas. Y es increíble cómo se va dando esta sinergia, ¿ya? Porque hoy día nos encontramos con exalumnos, si no en vano el liceo tiene tantos años, pero nos encontramos con exalumnos que ya trabajan en esa empresa o son jefes de área, ¿no es cierto?, o alumnos que tienen sus propias empresas, ¿ya? Producto también de la sumatoria de cosas que yo estoy nombrando, como los programas de emprendimiento. Y entonces nos reciben chiquillos nuevos a nosotros. Y eso hace que tengamos tantas empresas, y nosotros con 250 empresas podemos, ¿no es cierto?, desarrollar nuestro programa dual, que también está cobijado, digamos, en este fortalecimiento, esta articulación que estoy señalando aquí. Otros proyectos innovadores en beneficio de nuestros estudiantes.
Bueno, esta foto siempre la pongo yo porque la verdad, estimado apoderado, y no es que yo sea fanático porque llevo muchos años aquí, pero nuestro liceo es bonito. Nuestro liceo es realmente encachado. Si ustedes se han podido pasear por el liceo nuestro y ver las dependencias, no solamente los pasillos, las dependencias que yo le estoy nombrando, como la sala de juego, la sala de especialidades que la estamos complementando hoy día, ¿no es cierto?, con proyectos que nos hemos adjudicado del Ministerio de Educación, van a quedar unos talleres de administraciones de contabilidad, pero espectaculares. Ya que vale la pena que algún día, cuando tengan tiempo, vengan a la reunión de apoderados, puedan pasar por ello. Pero nuestras oficinas, nuestras salas de clase, nuestros 6 laboratorios de informática, nuestro laboratorio de ciencia, nuestra sala de inglés, ¿cierto? Y nuestras oficinas son muy lindas, son bonitas. Y tratamos de mantenerlas, ¿no es cierto?, limpiecita. Nos cuesta mucho, ¿ya? Nos cuesta que los chiquillos no rayen y no ensucien, pero tratamos. Y una de las cosas que nos enorgullece es el uniforme. ¿Ya? Este uniforme que no lo inventamos nosotros ni el liceo, lo inventaron unas niñas de tercer año medio hace años atrás, del INSUCO. Hicimos un concurso para diseñar el uniforme de los liceos de nuestros alumnos corporativos. Y participaron alumnos de los 5 liceos. Y 3 cosas de nuestro liceo, con una creatividad espectacular, porque díganme que no son bonitas, son bonitos, son preciosos. Eligieron buenos colores, ellos nos recomendaron esas telas, y después les decimos nosotros como dato, hay casas comerciales que de alguna manera tratan de... Está difícil porque yo sé que las telas han estado complicadas y es una de las cosas que más nos han consultado los apoderados, sobre todo los apoderados nuevos. ¿Ya? Pero ese es nuestro uniforme, entonces los chiquillos se ven súper encachados. Hoy día tenemos flexibilidad frente y es un temazo, ¿no es cierto?, el tema del uniforme. Y lo entendemos, ¿ya? Y así lo hacemos, y es una conversación prácticamente con cada uno de los apoderados. Y tratamos de que los profesores, a través de la primera línea, que es el profesor jefe, y después nosotros, los directivos, ¿no es cierto?, en el colegio, podamos entender cada situación y poder ir abordándolas para ver si tienen el potencial para adquirir el uniforme o no. Lo mismo que el uniforme del buzo de educación física y todo eso, ¿ya? Nosotros tenemos un trabajo que le llamamos planificación corporativa. Los profesores de matemáticas, lo voy a señalar en matemáticas, bueno, porque es mi disciplina, pero los profesores de matemáticas no planifican solo los contenidos que van a ver en primero, en segundo, en tercero y en cuarto medio, y tampoco planifican solo los contenidos que van a ver en marzo del primero medio, ni en abril ni en mayo, no lo hacen solo, ¿ya? Nosotros juntamos una vez al año y vemos cuándo es lo más idóneo, más un trabajo que se hace con antelación en cada liceo, juntamos a todos los profesores de matemáticas de la corporación. O sea, son profesores de matemáticas de los 5 establecimientos educacionales. Aquí tenemos 6, pero en los otros liceos se suman otros pocos y se juntan, ¿no es cierto?, para enriquecer la planificación que tiene cada liceo. Y se saca una planificación común, ¿ya?, no dejando afuera nada. Y esa planificación se hace en cada una de las asignaturas. Lo hicimos ahora al inicio del año 2023, el día, si no me equivoco, el 2 de marzo, bien digo, un día jueves, y esa planificación de matemáticas, de lenguaje, de toda la asignatura, y también del plan diferenciado en tercero y cuarto medio, de los módulos que le enseñan la especialidad de los chiquillos, la guardamos hoy día en archivos digitales, ¿no es cierto? Y yo, como muestra, coloco estos CDs que hemos ido guardando y después se lo entregamos a los profesores este trabajo. Entonces, cuando llega un profesor nuevo y dice, ¿cuál es la materia que tengo que enseñar? O sea, yo sé lo que tengo que enseñar, pero ¿cuál es el orden de la materia? ¿Cuántas notas tengo que tener puestas en marzo, en abril? Ahí está todo cronogramado y planificado, digamos, dentro de este trabajo. Nos enorgullece porque no lo vemos en otras instituciones y cuando llegan profesores nuevos se sorprenden. Y entonces les facilitamos el trabajo y también nosotros nos permite ir midiendo el avance como corresponde también. ¿Ya? Les nombraba el laboratorio de ciencia que se consolidó en el año 2013 y ahí se señala la inversión que se hizo en entonces, porque habría que hacer una
actualización de ese costo, ¿no es cierto? Pero en ese año se invirtieron en los 5 laboratorios 200 millones de pesos, que vale la pena, yo insisto, y yo los dejo a todos invitados para que puedan visitarlo. Ahí está el pasillo nuestro, donde está el laboratorio, en el segundo piso, y ahí tengo una foto de chiquillos que están trabajando. El laboratorio nuestro tiene 10 estaciones para atender a 4 alumnos, o sea, puedo atender 40 alumnos cómodamente dentro del laboratorio, ¿ya? Y atendido por dos profesores, el encargado del laboratorio y el profesor que lleva al laboratorio el grupo curso para trabajar la actividad que está programada, a través de una guía de aprendizaje, por supuesto. Proyecto de mantención e implementación. La verdad es que hacíamos un recuento con el jefe administrativo hace días atrás, y lo que nos sucedió el año 2022 fue gigantesco. No creo que se haya ocurrido esto tan gigantescamente para atrás, en otros años. Se nos juntaron beneficios de muchos proyectos que nos dio el Ministerio de Educación en la implementación, sobre todo de las especialidades. Nos ha llegado una cantidad de recursos, pero desde la calculadora hasta unas grúas gigantescas que le vamos a enseñar a los alumnos de logística, porque seguramente van a ir no sé, al retail a trabajar, ¿no es cierto? Y se van a encontrar con estas maquinarias, y no queremos que las desconozcan y las puedan familiarizarse y conocerlas, ¿ya? Algunos espacios que quiero mostrar. Hicimos una renovación hace tiempo, no hace mucho tiempo, digamos, de todos los baños y los camarines de nuestro establecimiento educacional, y están en esas condiciones, ¿ya? Me decía alguien, y yo le copié realmente cuando me decía, oye, tienen baños para los alumnos 5 estrellas, porque yo he ido a Santiago, varios hoteles, y no tienen los baños que tienen ustedes aquí en el colegio. Entonces, ojalá perduren y los cuidemos, ¿no es cierto?, y sirvan también para las generaciones que vienen. Entonces también le damos el mensaje a los alumnos y a los apoderados para que los cuidemos, no para nosotros solamente, sino que para que duren muchos años, ¿no es cierto? Las tazas de los baños de los chiquillos están en el aire, no están apoyadas en el suelo como las que tenemos en nuestras casas. Están apoyadas, están empotradas en la pared. Entonces son súper modernas, ¿ya? Y los azulejos y todas esas cosas son muy bonitos, ¿ya? Y ahí hay algunos laboratorios de informática, un rincón donde en el sector administrativo entrevistamos a los apoderados, ¿no es cierto? O se conversa con los chiquillos. Nuestro patio, que tiene canchas que también las logramos como proyecto no hace mucho tiempo atrás. Justo antes de la pandemia queríamos inaugurar las canchas y no las pudimos hacer por la pandemia, ¿ya? Pero ahora ya le estamos dando uso al 200%, ¿ya? Y tenemos taca-taca, yo le señalaba una mesa de pool en el colegio, y ahí hay una máquina, ¿no es cierto?, que son esas bicicletas, pero no como las que compramos en la casa, sino que son bicicletas como las que tienen los gimnasios profesionales, ¿ya? Tenemos 3 bicicletas de esas y una trotadora y otros espacios, las salas de clase. Pusimos fotos de lo que todavía mantenemos. El día atrás señalábamos, conversando entre nosotros, ¿se acabó la pandemia? No se acabó la pandemia todavía. Entonces todavía mantenemos hartos recursos para mantener el aseo, ¿no es cierto? Y queremos que queden en el colegio esas costumbres, digamos, ya de lavarse las manos más seguido, ¿no es cierto? O si algún alumno tiene problemas de resfrío principalmente o de mucha tos, usa una mascarilla. Si no la trae, nosotros se la ofrecemos, porque tenemos los stocks para hacer eso, no solamente para los chiquillos, sino que para todos los funcionarios, ¿ya? Queremos mantener eso porque ojalá Dios quiera que no exista un rebrote, pero si existiera tenemos que estar bien preparados. El colegio compró una cantidad de acrílicos para separar los espacios dentro de la sala, no solamente de clases, sino que de todos los espacios. Y los tenemos ahí por si acaso esto volviera a rebrotar. Algunos indicadores de gestión. La matrícula, el año pasado 1.166 alumnos, que es alta, es bastante grande la matrícula. Este año 2023 estamos en una cantidad similar. El promedio general de nota, la verdad es que me lo entregó la jefa UTP,
y es profesor de matemáticas. Y los profesores de matemáticas usan una cuestión que se llama aproximación. Y el promedio exacto fue 5,95. O sea, promediando la nota con que pasó de curso el primer alumno de primero medio hasta el último de cuarto medio, ¿no es cierto?, nos dio un 5,95. Pero los matemáticos decimos es un 6. ¿Ya? Yo revisé la historia de nuestro liceo para atrás y no pillé otro 6. Teníamos un 5,85 en el año 2006 y lo mantuvimos más o menos como 4 años. Y nos ganamos una cosa que se denominaba en ese tiempo excelencia académica, el SNED, que aparte del reconocimiento, porque nos ponían como una chapita de la excelencia académica, era un reconocimiento económico también que daba el Ministerio de Educación. Así que yo les digo hoy día en los discursos, en los actos chiquititos que hacemos con los chiquillos, si vas a estudiar por una prueba, para una interrogación, o vas a entregar un trabajo, o lo que sea, y te van a poner una nota que refleja tu aprendizaje, que no sea menos que esa que está ahí, porque si no me vas a bajar el promedio, ¿no es cierto? Y no va a ser bien visto, ¿no? El ideal es que, a mí no me interesa el 6 por el 6, me interesa que detrás del 6 el alumno sepa cosas para el 6, digamos, porque si va a postular a la universidad, se va a sacar un 6, y va a entrar a una buena carrera que es un 6, y va a terminar esa carrera sin perder ramo, ¿no es cierto?, sin echarse un ramo, como dicen los chiquillos. Porque es del nivel 6. Eso nos interesa mucho, digamos, que no esté inflada la nota. ¿Ya? Entonces, hay que decírselo a los chiquillos, para que se esfuercen, lean día a día, ¿no es cierto? Y defiendan esa nota. Ahora, también les he dicho, y esto es cierto, estos niveles de logro nos permiten también a nosotros ganarnos proyectos. Porque cualquier papá no va a favorecer con un proyecto a alguien que no se lo merece, o que no lo va a valorar, o que no lo va a utilizar como corresponde, ¿no es cierto?, no le va a sacar el provecho. Entonces también es parte de la formación que le damos en los discursos a los chiquillos. Bueno, la promoción ahí, un 92,4%, la tasa de deserción y retiro es de un 6,5%, dentro del total de los 1.166. La tasa de titulación el año pasado fue de un 98% de alumnos. ¿Ya? Significa que muy poquito, y contado con los dedos de la mano, no se titulan por razones muy especiales. ¿Ya? Y una capacitación de los profesores, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de participantes. ¿Ya? El año pasado, la verdad es que el 100% del personal del año 2022, los docentes y asistentes a la educación, todos participaron en capacitación, todos. Y ahora les voy a presentar raudamente los recursos financieros, porque, bueno, aquí son muchas cifras y muchas lucas, y me costó compactarlo aquí. Yo sé que en el archivo no tengo problema para leerlo, pero a pesar de que ahí se ve bastante claro, ¿no es cierto? Ahí están los aportes fiscales que se reciben para el funcionamiento del establecimiento. Con los ingresos por inversiones adicionales en el mercado de capitales y los gastos que tienen que ver con los sueldos, las asignaciones, la movilización, aguinaldos, bonos, leyes, todo lo que hace funcionar un liceo tan grande como este, honorarios, seguro de accidente de trabajo, vestuario, uniforme que se le entrega a las secretarias y a los administrativos, a los asistentes de la educación en general, a los auxiliares, ¿ya? Ropa de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí tengo el total de los gastos abajo aquí. Una gran cantidad de dinero. En el informe tenemos contemplado señalar principalmente algunos logros y dificultades, ¿no es cierto?, con las cuales nosotros hemos trabajado durante el año 2022. Dice, este año 2022 ha sido un periodo lectivo muy particular, experimentado conforme a nuestras redes con establecimientos del país, por la gran mayoría de los colegios en Chile. Nos referimos al entorno abrupto a la presencialidad, al retorno, digamos, que fue todo un fenómeno, ¿ya?
Todos conocemos eso, lo hemos conversado en muchas oportunidades. Y esto ocurre después de haber tenido, ¿no es cierto?, solamente clases online, cero presencialidad, y después, tal como lo señalábamos hace un rato atrás, una modalidad híbrida, digamos, con unos pocos alumnos presenciales, ¿no es cierto?, y continuando con alumnos, digamos, online. Y cuando ocurre este vuelco al 100% a la presencialidad, ¿no es cierto?, comenzamos con fenómenos muy particulares. Nosotros esperábamos que todos los alumnos llegaran a abrazar y a besarse y a reencontrarse, pero no fue así, digamos, ¿ya? Muchos alumnos no se conocían, porque pasó un tiempo, digamos, son 4 años en nuestro liceo y ya llevábamos 2 y fracción no trabajando en conjunto, en forma masiva. Y se perdieron ciertas conductas sociales y también con cosas internas. Y eso nos obligó, lo que les señalaba hace un rato atrás, ¿no es cierto?, donde les mostraba la fotografía de nuestro trabajo concentrado en todo lo socioemocional, con nuestro equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, de convivencia escolar. Entonces, es lo que de alguna manera señalábamos aquí dentro de las problemáticas con las cuales nos encontramos. Porque queríamos reencontrarnos entre todos nosotros, con gente pero fanática por la presencialidad, ¿no es cierto?, y con muchas ganas de estudiar y leer y escribir y poner atención y no sé. Pero no fue así, fue re complicado este periodo. Pero lo hemos ido, ¿no es cierto?, hemos ido recuperando de a poco, digamos, el trabajo formativo. Producto de la estrategia escogida, un trabajo mediante el lineamiento de una comunidad unida, porque ese fue nuestro lema y nos obligó a buscar esto, ¿no es cierto?, y la dinámica establecida por nuestro proyecto bicentenario, se pudo mostrar a la comunidad porcentajes de logros graduales y adecuados. Con todo esto que había, ¿no es cierto?, nos fuimos dando cuenta que en las evaluaciones graduales de la metodología del Bicentenario íbamos teniendo pequeños logros, siempre pequeños logros hacia arriba. Y eso nos fue nos fue indicando, digamos, que de alguna manera pudimos ir trabajando un buen camino. Trabajamos, tal como lo señalábamos anteriormente, con las capacitaciones, espacios en talleres extraprogramáticos, de contención. Tuvimos un bajo porcentaje de deserción y repitencia y un promedio académico, ¿no es cierto?, que es, aquí lo sinceramos, que nombramos el 5.95. ¿Ya? La dificultad del año lectivo 2022 por el retorno ya descrito se caracterizó por un complejo comportamiento actitudinal por parte de los estudiantes, exigiendo el establecimiento de un desarrollo ágil en términos de acciones psicosociales y socioemocionales, fortaleciendo el equipo psicosocial y multidisciplinario con nuevos integrantes y actualizando significativamente nuestro reglamento interno, que también ha sido una ardua tarea. ¿Ya? El equipo que les mostraba yo en principio en la fotografía gradualmente se fue conformando, no fue de un viaje. Durante el año 2022 se fueron concretando variados proyectos, entre los cuales se destaca, ¿no es cierto?, la implementación de las especialidades, que ya también se los señalé, porque lo que tenemos en ese ámbito es gigantesco. Todavía estamos conformando, porque nos siguen llegando. En la entrada del colegio, si ustedes miraron, hoy día nos llegaron estantes que van directo a las salas de especialidades, ¿no es cierto?, y nos faltan algunas cosillas más, pero ya creemos que en un corto tiempo vamos a tener al 100% esta implementación de las 2 especialidades que nosotros tenemos junto con sus menciones. Bueno, y ahí aparecen algunos logros, ¿no es cierto?, que se vuelven a señalar junto con otras dificultades dentro de la gestión administrativa. En mantención y reparaciones, aquí es donde les señalaba, hicimos un resumen de todas las cosas que se van dando, porque cuando uno hace el resumen dice, chata, uno no se da cuenta en el día a día de todas las cosas que ocurren en nuestro establecimiento, porque desde las techumbres, ¿no es cierto?, los detalles de cortinas, los pisos, los servicios de limpieza. Nosotros tenemos todavía una empresa sanitizadora que funciona en nuestro establecimiento, ¿no es cierto?, preocupado de todos los espacios, sobre todo las salas de clase.
las recargas extintores, que también hoy día estábamos en los últimos detalles de eso, pero siempre los extintores están al día, ¿no es cierto?, y al 100% para su posible funcionamiento. Materiales de mantención en el área computacional, tuvimos renovación de los equipos computacionales, servicios de reparación y mantención de una máquina duplicadora digital, controles de plaga, insumos para sanitizar internamente, servicios de retiro, de escombro, que cuando hacemos algunas cosas en el patio se generan, basta que yo pode los árboles, ¿no es cierto?, y se me generan ahí de escombro, le decimos nosotros, y los vamos eliminando, o cambiamos algunas cosas, como aquí se señalan estufas y termos de las duchas de los estudiantes, ¿ya? Que también hay que contratar fletes después para poder sacarlos del liceo. Mantención y reparaciones, otro listado, ¿no es cierto? Las bajas de agua. El año pasado tuvimos harta lluvia y tuvimos problemáticas, nos tuvimos exentos de problemáticas. Este sector, no sé por qué, se llenó de gaviotas, y las gaviotas les gusta hacer nidos arriba, en las canaletas y en las bajas de agua. Entonces tapan ahí esas cosas, y cuando uno quiere limpiar una casa que tiene 3 pisos bastante altos, es re complicado. Hay que contratar servicios de altura, ¿ya? Materiales eléctricos, reposición de campanillas para tocar la campanilla en el patio, en el recreo, etcétera, etcétera. Espejos que se quiebran en los baños, de alumnos, tanto de damas como varones, etcétera. Y las inversiones, tal como les he señalado, 133 computadores all-in-one, marca HP, para las salas y los laboratorios de informática de nuestro liceo. Nos adjudicamos desde nuestra corporación un proyecto que lo presentamos para hacer más música. Pensamos que la música podía colaborar, ¿no es cierto?, para trabajar a lo mejor la parte socioemocional de los chiquillos, ¿eh? Así que compramos más guitarras eléctricas, un bajo, una batería acústica, 2 teclados, y han salido ya varios numeritos artísticos con los chiquillos en el corto tiempo que llevamos, ¿ya? Y así, intercomunicadores, 2 mesas taca-taca, diarios murales para las salas de clase, cámaras de vigilancia, no para vigilarnos nosotros mismos, sino que para vigilar de repente lo que pasa en nuestro entorno, ¿ya? Y implementación deportiva. Material de trabajo para convivencia escolar, que tenemos todo un departamento ahí, ¿ya? Más todo lo que aparece en este listado, ¿no es cierto?, que continúa con las inversiones. Juegos de mesa en la biblioteca, estamos innovando, haciendo grandes innovaciones en la biblioteca, queremos recuperar la biblioteca. La biblioteca se nos estaba quedando un poquito atrás porque estábamos muy fanatizados por la informática y los laboratorios de informática, y entonces las TIC nos fueron como dejando de lado un poco el trabajo en la biblioteca, pero hoy día ya tenemos equipos computacionales en la biblioteca, ¿no es cierto?, y queremos generar espacios bonitos y encachados para que los alumnos puedan valorar de nuevo el libro, ¿no es cierto?, la lectura o el trabajo, ya el estudio mismo en la biblioteca. Nuestra biblioteca es bien bonita, es grandota, ¿no es cierto?, y tiene capacidad para atender un curso completo de estudiantes, así que queremos darle más cobertura todavía. Dentro de la implementación de las especialidades, bueno, aquí tenemos una impresora de código de barra. Esta implementación es para que los alumnos la trabajen, ¿ya? Los profesores de especialidad le van a enseñar a los alumnos a tener expertise, ¿no es cierto?, y desarrollar competencias con estas cosas que están señaladas ahí, la impresora del código de barra, que los niños aprendan a utilizar una impresora de código de barra, ¿ya? Se generaron nuevos computadores para implementar la especialidad, una impresora multifuncional, ¿no es cierto?, y tal como se señala ahí, más computadores, calculadoras científicas, ¿no es cierto?, no olvidemos que somos comerciales, para estos espacios, escritorios, sillas administrativas, ¿no es cierto?, para que los alumnos conozcan como si estuvieran dentro de una empresa, ¿ya? Pupitres trapezoidal, que es un pupitre bien especial y característico, unas balanzas
donde no son balanzas chicas como las que nosotros conocemos, son balanzas industriales para pesar cosas grandes, digamos, que son las que se tienen en las bodegas o en las empresas, donde se pesan o se masan cosas de gran envergadura. ¿Y cómo la levanto yo para llevarla? Bueno, con grúas, ¿ya? Con grúas que también están siendo incorporadas, digamos, en la implementación de nuestros talleres de especialidad. Y las estanterías que hoy día llegaban, otras pocas que estaban pendientes, ¿ya? Y ahí sigue. El tecle eléctrico, los tecles eléctricos yo los conocí cuando iba al mecánico a ver mi vehículo, ¿no es cierto? Que suenan ahí con las cadenas para levantar cosas muy pesadas, toneladas, digamos, pero que se ven en el sector productivo, ¿no es cierto? Y que un alumno podría a futuro encontrarse y decir, no sé qué es esto, digamos, ¿ya? Y está en nuestros planes y programas, ¿ya? No son cosas que nosotros coloquemos porque se nos ocurrió colocarlas, digamos, ¿ya? Están asociadas a los planes y programas y todo esto está coordinado y aprobado por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Porque ellos fueron los que nos adjudicaron estos proyectos para poder comprar con toda esta gran cantidad de dinero estas cosas que estamos nombrando aquí dentro de las implementaciones. Un lector óptico, relojes control, ¿no es cierto? Para controlar a las personas, la entrada y la salida, máquinas destructoras de papel que ni nosotros las conocíamos, no teníamos en el liceo, ¿no es cierto? Rotuladores, ¿ya? Contador de dinero que uno lo ve en los bancos, ¿no es cierto? Cuando tienen la posibilidad de ir a hacer un retiro de dinero, entonces ahí cuentan los dineros con una maquinita que cuenta los billetes. Bueno, y ahí hay varias cosas más. Énfasis para el año 2023, dar continuidad a las altas expectativas en el logro de los resultados que nos impulsa el nombramiento Liceo Bicentenario de Excelencia. Eso no lo queremos dejar pero ni un segundo de lado. Somos fanáticos de este nombramiento y queremos ir teniendo logros mayores. Compromiso de todos en el cumplimiento de las metas. Ojalá eso se dé y para allá apuntalaba mi comentario, que ojalá las reuniones de apoderados, ¿no es cierto?, sean participativas, porque hay algo que se produce como una conexión que no sé, inalámbrica, ¿ya?, entre el apoderado y el alumno. Es impresionante cómo se desenvuelve un alumno en el liceo cuando el apoderado viene a la reunión de apoderados, o viene a entrevista con los profesores, o viene a hacer consulta, o viene a ofrecer, ¿no es cierto?, su apoyo. Ese alumno, increíblemente, me dice, ¿y este alumno por qué se comporta así? También. Le gusta estudiar, le gusta el liceo. Hay chiquillos que llegan a las 6:30 de la mañana, aquí, y no es 1, 2 ni 3, son hartos. Y no creo que sea por la locomoción, porque yo viviendo en la Villa San Pedro, tengo que venirme antes y tengo que llegar 5 para las 7 o a las 7 más tardar. Después me acuesta. Y estos chiquillos están ya aquí. Y por eso es que le tenemos grandes focos a esa hora, está oscuro, está de noche. Le tenemos focos en las canchas para que puedan a esa hora practicar básquetbol si quieren estar ahí o aquí adentro, ¿no es cierto? Porque el liceo aquí adentro es calentito. Pero esos chiquillos son los chiquillos que tienen apoderados, que vienen a la reunión de apoderados, que seguramente conversan en la casa, que encontraron un rinconcito para estudiar, ¿no es cierto? Y que a lo mejor el apoderado es firme y exigente, pero con amor, con cariño, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros esperamos de los 100 y tantos apoderados que tenemos en el colegio. Fortalecer siempre la sana convivencia escolar. Y esto también somos fanáticos de eso, ¿ya? El clima organizacional no solamente de los trabajadores del liceo, ni de los profesores, de todo el mundo, de los alumnos y de los apoderados. Es importantísimo. Si no hay una convivencia escolar buena, es difícil estar tranquilo para poder aprender, ¿ya? Así que apoderados, alumnos y liceos, ¿no es cierto?, frente a un encuentro por un futuro mejor, es nuestro lema que queremos establecer para que este año 2023 sea estupendo. A todos quienes contribuyen a nuestra gestión, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra cuenta pública. Muchas gracias.